Reciban un cordial saludo, apreciados alumnos de nuestra universidad. Estamos ante la primera clase de armonía que ustedes van a recibir. Soy el profesor Reni Morales y tendré el gusto de acompañarles durante todo este periodo para darle toda la información necesaria y adiestrarlos en el mundo de la composición, de los elementos de la composición y del arreglo. Vamos a ver tres aspectos importantes de la armonía que vamos a estar estudiando. Ante todo, el concepto de armonía que ustedes deben tener en el libro de Jurafsky, es importante que lo dominen, de qué se trata la armonía, que es una ciencia en realidad, y a través de esa ciencia aprendemos a armonizar, a preparar arreglos, tanto para las voces como instrumentos, y ambos inclusive. Entonces, los tres aspectos que vamos a abordar en esta lección se trata de lo siguiente. Primero que nada, el movimiento de las voces, que es importante al momento de armonizar, cómo se deben mover las voces dentro del discurso musical. El segundo aspecto que trabajaremos será la extensión de la voz humana, tanto de niños, niñas y adultos. En los niños se llaman voces blancas, se denominan voces blancas, y en los adultos voces oscuras. Ahora, y el tercer aspecto que vamos a estar tratando es el de los grados de la escala y la función de cada grado de la escala. Este es el primer video que vamos a ver sobre estos temas. Vamos a ver a continuación de qué se trata. Observemos, ante todas las cosas, el primer pentagrama. Esto acá lo tenemos un poquito lleno, pero lo vamos a ir desglosando en la medida que vamos entrando en la clase. Lo que estamos viendo acá, vamos a dividirlo de la siguiente manera. Estos 1, 2, 3, 4 compases que están acá corresponden a uno de los primeros movimientos de las voces. Son 3 movimientos en total. Luego tenemos acá, a partir de aquí, estos 5 compases que pertenecen al segundo movimiento y el tercero que está acá al tercer movimiento. Entonces, ¿cuáles son esos movimientos que se utilizan en la armonía? Primero tenemos el movimiento directo de las voces. Luego tenemos el movimiento oblicuo y por último el contrario. Vamos a ver de qué se trata. El primer movimiento directo, ustedes notarán que hay dos voces superpuestas. La primera voz se está moviendo de esta manera. Hace un do, mi, luego va descendiendo por grado conjunto, mi, re, y después hace un salto hacia un si. Pero la segunda voz se está moviendo de la misma forma que se está moviendo la primera voz. Fíjense que si esta voz ascendió, la segunda voz también asciende. Si esta descendió, también esta descendió. Y esta también hace lo mismo, el mismo movimiento. Es decir, se mueven de esta forma. Directamente, ambas voces marchan de la misma forma. Ese es el movimiento directo, cuando todas se mueven en la misma dirección. Luego vamos a tener el movimiento oblicuo. Fíjense ustedes que la voz principal, en este caso sería la soprano, o de pronto una flauta, se está moviendo, todas las notas que están acá, que es un do, tienen un solo movimiento, están ligadas y permanecen así. Pero la segunda voz no se mantiene firme, sino que está haciendo un movimiento. Fíjense cómo se está moviendo a nivel diferente de lo que está haciendo la primera voz. Así, do, mi, fa, mi, do, mientras la voz superior se mantuvo en una sola nota. A este movimiento se le llama movimiento oblicuo. Y ese movimiento oblicuo es precisamente porque está haciendo este movimiento. Esta voz permanece firme, mientras que la otra está jugando con ella y está haciendo esto. Pero tenemos un movimiento, el tercer movimiento, que es el contrario, movimiento contrario. Este movimiento contrario, fíjense ustedes que la voz superior está descendiendo y tan pronto desciende, vuelve a ascender. La voz inferior está haciendo lo contrario. Cuando ella desciende, la segunda voz está descendiendo. Hay un momento que de pronto se pueden unir ambas voces para luego separarse, moviéndose contrariamente. Es decir, la voz superior, a diferencia de la oblicua, que se mantuvo firme, en el movimiento contrario, la voz superior está haciendo este movimiento, mientras que la voz
inferior va a su encuentro, hace esto, se encuentran y luego se separan. Por eso se llama movimiento contrario, cada quien independientemente hace su movimiento. De estos tres movimientos que estamos viendo, armónicamente, cuando vamos a trabajar en la obra musical que estemos armonizando, se prefiere el movimiento contrario. Es un movimiento que nos da una sensación de tercera dimensión, entre comillas, de sonido, más profundidad y más movimiento, más dinámica de la voz. Mientras que las otras también tienen lo suyo, pero se deben preferir de último. Si hay que hacerlas en los movimientos que hemos visto anteriormente, se hace, pero prefieran siempre el movimiento contrario. No hay que abusar, pero se puede preferir el movimiento contrario cada vez que se puede hacer. Esto es con lo que respecta a los tres movimientos de la voz. Ese es el primer aspecto que dije que íbamos a tocar en esta clase.